tardes a todos, espero se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a este webinar promocionado por IDC. Yo soy Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales y cuento con experiencia en gestión de proyectos organizacionales. Y el día de hoy estaré dirigiendo el foro en donde platicaremos acerca de las nuevas medidas, normas y condiciones que todas las empresas en México están comenzando a tomar para garantizar un regreso seguro al trabajo. Y pues para poder abarcar este tema tenemos de invitados a dos expertos en la materia. Por un lado, tenemos la presencia de José María Velar. Él es licenciado de Relaciones Industriales y Derecho, con más de 34 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es coach certificado y ahora fundador y director general de la firma de consultoría de recursos humanos, Avelar y Castillo Consultores Asociados. José María, ¿cómo estás? Es un gusto volver a compartir foro contigo. El gusto es mío, Rebeca. Muchas gracias. Gracias a IDC por la invitación y primeramente gracias a todo el auditorio por conectarse y estar involucrados en esta plática. Gracias a ti, José María. Bien, pues por el otro lado tenemos a José Luis Cervantes como nuestro segundo invitado. Él es ingeniero químico egresado de la UNAM, es coach empresarial certificado, consultor técnico y comercial y cuenta con más de 30 años de experiencia diseñando e implementando programas de limpieza y desinfección para la industria de alimentos. José María, mira, estoy súper segura que todos los empresarios, empleadores, empleados mexicanos están poniendo el ojo en este tema de regresar al trabajo y ponen el ojo porque sabemos que este regreso se desenvuelve en una nueva realidad, ¿no? Una nueva realidad en cuestiones de salubridad, seguridad médica, convivencia, horarios escalonados. En general es pues una nueva forma de trabajo. Y para ello también sabemos que el gobierno nos ha brindado una herramienta que les sirve de guía a todas las empresas para este retorno de actividades laborales. Este documento, que es la guía, se conoce como autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. Para toda la gente que nos está viendo, este protocolo lo pueden encontrar en la página oficial de gobierno, y más en concreto en www.gov.mx/nueva normalidad. Es un documento que se comprende de 78 puntos de autoevaluación, los cuales hablaremos de manera directa e indirecta a lo largo de la conversación, ¿vale? José María, me gustaría, antes de enfocarnos por completo a estos puntos de autoevaluación, que habláramos de la dinámica de retorno conforme a la industria, ¿sabes? Sabemos que pues que ciertas industrias han regresado o han iniciado esta nueva realidad en cuestiones laborales, industrias como la automotriz, construcción, la minera, transporte, incluso la cervecera. Entonces, mi primera pregunta hacia ti sería, ¿cuáles son las siguientes industrias que tú crees van a incorporarse en esta nueva realidad? Y ahora sí, tocando un poco el protocolo, este documento aplica para todas las empresas mexicanas, ya sea grande, chica, mediana, incluso una startup, no sé, tú dinos. Gracias, Rebeca. Pues sí, mira, en primer lugar, sí, efectivamente, el arranque es para todas las empresas, de todo tipo, y el plan está alineado a los indicadores de los semáforos, es decir, rojo, naranja, amarillo y verde. Y partiendo de este principio, que es la instrucción y el plan que se estableció a nivel de gobierno federal, es la secuencia en cómo debemos ir incorporándonos las empresas a nuestras operaciones. El inicio se ha dado para arrancar en un porcentaje bajo, típicamente el 30%, en los próximos 15 días debe de estar arrancando prácticamente toda la industria. Y obviamente el espíritu de este arranque parcial es para darle la oportunidad a todas las empresas, comercios, negocios en general, que con este 30% puedas tú implementar las medidas físicas que se requieran para el arranque seguro de labores. Lamentablemente, esto no es una acción que se esté implementando a nivel uniforme para todo el país. Hay mucha discrepancia en cuanto a la implementación a nivel estatal por razones prácticas. Cada estado, cada entidad, cada municipio tienen condiciones específicas de su nivel de riesgo, del giro industrial, de a lo que se dedican y obviamente los niveles de riesgo de contagio. Razón por la cual en cada estado de la República se han implementado diferentes niveles o diferentes momentos o diferentes formas para aprobarse o no el arranque a labores. Por ejemplo, en el estado de Puebla, a pesar de que a nivel federal se decidió que iniciara la industria automotriz, localmente se han implementado, se han establecido instrucciones y directivas que han impedido que
dos negocios fuertes de automotriz se encuentren todavía detenidas con la indicación de solamente el 30%, y si no mal recuerdo, en estos días, ayer y hoy, salieron indicaciones por parte del gobierno de Puebla en donde todavía se va a prorrogar el ingreso seguro y se va a detener. A diferencia de esta circunstancia, por ejemplo, en el gobierno de Jalisco, lo que se ha definido para protocolo de arranque es que las empresas y los comercios notifiquen a la autoridad que ya se encuentran con todas las instalaciones de acuerdo al reglamento, a este instructivo de arranque, para pedir corrección, recomendación, ajustes, para que con estos cambios, si ya los cumplen o si ya visto, si falta alguna circunstancia, puedan o no recibir la autorización por parte de la autoridad seguro y poder iniciar a ver posible. Oye, José María, si entiendo bien, entonces, en realidad los casos son particulares, ¿no? Entonces, ahí entra la responsabilidad de la empresa de estar en constante, poner atención en las noticias del gobierno, la información, si el semáforo cambia, para saber qué tipo de actividades van a cambiar, si pueden abrir o entre otras cosas, ¿correcto? Eso es correcto, Rebeca, eso es correcto. Oye, y si nos mantenemos en este hilo de la responsabilidad de las empresas y pasamos a una parte administrativa, ya preparándonos para este retorno a actividades laborales, ¿cuáles son algunas de las medidas que las empresas pueden tomar, claro, desde el enfoque administrativo, como te comento, para garantizar este regreso seguro al trabajo? Sí, bien. Mira, el principio fundamental o donde existe una situación que pudiera ser confusa es la forma de la comunicación en el momento del arranque, dependiendo de la compañía, entidad federativa donde se encuentra. Hay empresas que tienen presencia en diferentes estados y por ende tienen diferentes instrucciones para poder echarse en marcha. Por lo tanto, para los trabajadores puede resultar confuso, por lo tanto es bien importante que tengan esta comunicación muy clarificada y vamos a tocar este tema en un momento. Pero un elemento que es esencial dentro de parte del instructivo es un cuestionario que se le debe de aplicar a todos los trabajadores, en el cual lo que el trabajador va a hacer es llenar pues sus datos personales y de su entorno familiar para poder medir el índice de peligrosidad que él hacia sus demás compañeros puede representar por ser un posible vehículo de contagio, o en su otra situación, puede él poner en riesgo a sus familiares por presentarse a laborar. Por lo tanto, esta información es súper importante que le llegue a todos los empresarios de sus trabajadores para poder medir quién sí y quién no debe de ingresar en esta primera etapa a labores, o que por determinadas circunstancias se deba de mantener en estado de home office, esperando su turno para poder ingresar, dependiendo de esto. Aquí hay un elemento adicional. Si lo hacemos anticipado, lo que le permite al empresario es poder evaluar, sabiendo con quiénes iba a contar, definir no nada más los picos, las formas y los flujos a la entrada para mantener el índice de riesgo bajo, pero también para sus cargas de trabajo, su logística operacional, para saber con quiénes iba a contar y si hay alguien en el flujo que es indispensable, ver cómo lo van a cubrir. ¿Sí? Si esta persona, por alguna razón, principalmente de riesgo personal, no se puede presentar a laborar por el momento por ser ya sea él una persona factible de contagio, vulnerable, o en casa existen personas que pudieran verse en un riesgo severo porque él se presente a laborar. Pero son conversaciones esencialmente que el trabajador debe de tener con su empresa para que así se puedan poner de acuerdo de una manera eficiente, minimizar los riesgos y obviamente permitir que la operación arranque de la mejor manera. Oye, José María, es impactante, la verdad, me resulta impactante la responsabilidad que se tiene de ambas vías, ¿no? Tanto la empresa, una responsabilidad con el empleado de brindar estas herramientas, seguridad en cuestión de salubridad, y también responsabilidad del asociado de tomar las herramientas y ser sincero. Y te voy a decir, por ejemplo, en el cuestionario, tienes tú la responsabilidad
de ser sincero de si tienes a una persona de tercera edad en tu casa, si tu mujer o tu hermana o quien sea está embarazada, si convives con niños, y proporcionar la información verídica, porque muchas veces las personas tienen miedo de decir la verdad por miedo al despido, ya no me van a, o sea, ya no voy a regresar a trabajar, pero en realidad es toda una dinámica de cuidarnos a todos. Entonces me parece muy importante que todas las acciones que todos tomamos en este momento son de gran impacto para todos en general, ¿no? Me Claro. gustaría, José María, adelante, perdón. No. Y tienes toda la razón. Este es un asunto más sofisticado que delegar culpas y responsabilidades. ¿Sí? Este es un protocolo que va a permitir que trabajador y empresa se pongan en mejor coordinación. En lugar, protegiendo la salud tanto del trabajador como de los demás miembros de la empresa que puedan estar en contacto con él, las personas con las que convive el trabajador en su domicilio, pero también las personas con quien este trabajador puede entrar en contacto en el trayecto. Por lo tanto, es una situación solemne. Y más allá de si quiero o no ir a trabajar, es en protección de uno mismo. El que más sabe qué tanta vulnerabilidad y qué riesgos puede uno correr es el mismo trabajador. Nosotros como trabajadores tenemos que ser muy claros y muy honestos para protegernos nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros compañeros. Claro, a la fuente de trabajo en segundo plano, pero es un elemento esencial. Ahora, aquí tenemos un factor adicional que hay que considerar. Las medidas que se toman, como lo mencionaba yo, la estructura general la establece el gobierno, ya sea el gobierno federal o el municipio, pueden tomar ciertas normativas que son el encuadre general en donde van a arrancar las empresas. Las empresas tienen la responsabilidad de implementar en la mayor medida todas estas acciones, pero quien va a ejecutar las tareas, quien puede protegerse a sí mismo usando las 5 medidas básicas, es el trabajador. Somos nosotros quienes podemos cuidar de facto a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos de poner atención en, pues, quedarnos en casa hasta el momento en el que nos corresponde salir con todas las precauciones necesarias usando el cubrebocas, llevando un sanitizante y en el momento en el que podamos lavarnos las manos, así hacerlo, y si no, con el sanitizante que cargamos, podernos limpiar para tratar de eliminar la presencia del virus en nuestras manos. Y obviamente no tocarnos la cara y usar ya sea los anteojos protectores o las micas o mascarillas protectoras para evitar el contagio. Pero eso no nos lo va a estar vigilando la empresa o el gobierno que lo hagamos. Es nuestra responsabilidad el cuidarnos a nosotros mismos. Y esos principios que mencionas, José María, creo que hay que dejarlos muy claro para toda la gente que nos está viendo. En realidad, si ustedes le echan una leída al protocolo que el gobierno nos ha brindado como una guía para las empresas, hay por lo menos 5 principios de salubridad que todo el protocolo sigue. Y algunos ya los mencionaste tú, José María. Uso de cubrebocas, uso de careta, desinfección de manos, y algunos que faltaron fue la sana distancia, lavado de manos y desinfectante para superficies. Bueno, son 6 en realidad. Es importante dejar en claro que lavado de manos, desinfección, no es lo mismo. Primero se lava y luego se desinfecta. Entonces, menciono estos principios porque necesitamos que la gente que nos está viendo, nuestro público, sepa el protocolo, que es la guía, te da las recomendaciones o las cosas que las empresas deben modificar para poder mantener la salud, la seguridad en cuestión de salubridad a los empleados, ¿no? Entonces, no importa si tú vas a cambiar las instalaciones o a modificar las instalaciones de tu comedor, de los baños, o el transporte, o el área administrativa, siempre se cumplen estos principios. Y voy a dar un ejemplo. En el baño, pues, por ejemplo, en el comedor, tienes que mantener la sana distancia, ¿no? Si vas a pasar con la charola con tu comida, tiene que estar marcado en el piso 1,5 metros mínimo de distancia entre persona y persona. Te vas a sentar.
claramente en el comedor no vamos a usar el cubrebocas, pues porque nos vamos a alimentar, ¿no? Entonces tiene que haber en las mesas, por lo menos, no sé, una cuestión de plástico, ¿cómo lo podríamos llamar? Una mampara o algo así, que te divida con la otra persona, ¿no? Tienes que seguir lavándote las manos, desinfectarlo, una vez que dejas las cosas, volver a usar el cubrebocas y la careta. Entonces, quiero que nos basemos como en esos principios, José María, un poco, que los toquemos como directa e indirectamente y nos vayamos más hacia adelante. Entonces, me gustaría que nos enfocáramos en sí en los productos que tú recomendarías o en las acciones técnicas que tú recomendarías a la gente allá afuera, a las personas que van a abrir sus empresas, sus lugares de trabajo, para que puedan generar este cambio de una manera efectiva. Entonces, si nos enfocamos en ese tema, me gustaría que nos fuéramos en una línea de tiempo, ¿no? Lo primero que haces al llegar al trabajo es pasar la entrada. Entonces, en la entrada sabemos que se van a tomar ciertas medidas. ¿Qué medidas, José María? ¿Y qué recomendaciones das tú en cuestión de producto técnico en esta entrada? Claro, a este respecto me gustaría, si José Luis está disponible, tomar la palabra en este momento. Ya José María habló acerca de los dos pilares que hay para conservar nuestra salud y tratar de no enfermarnos con esta COVID-19, que son el distanciamiento social y la higiene. El distanciamiento social es a través de barreras, y él habló precisamente que las principales barreras que podemos tener son una careta, un cubreboca, y para la higiene llevar de preferencia siempre una solución de gel de alcohol o algún otro desinfectante para manos, además de un desinfectante para superficies, para ponerlo en la superficie antes de tocarlo y protegernos nosotros. Sobre los productos químicos, me gustaría recordar que ayer estaba consiguiendo algunas conexiones y fue a una tienda de electrónica, y a la entrada estaba muy bien señalado que solamente una persona entraba, tenía una entrada y una salida, y había un tapete con solución acuosa. Me invitaron a tomar gel, me la puse, hice ese tapete y entré y le pregunté a la señorita, ¿qué tienes en el tapete? Me dice, cloro. Digo, ok, mira, el cloro es un excelente desinfectante, pero no está especificado para este uso, porque el cloro, al ser un excelente desinfectante, es un oxidante fuerte que destruye la membrana celular, pero también reacciona con la suciedad, y al reaccionar con la suciedad pierde todo su poder biocida. En unas cuantas pasadas que tengas ahí, en lugar de tener un tapete sanitario, vas a tener un caldo de cultivo. Y mire, si tú te fijas en mis huellas que fui dejando con la humedad de tu tapete, pues así voy a ir dejando los bichos, o van y entrando todos a dejar los bichos. Entonces el cloro es muy bueno, pero no está especificado para todos. Nosotros, para este tipo de tratamiento de superficies duras, recomendamos una sal cuaternaria de amonio, que la podemos conseguir en el mercado en presentación granular o presentación líquida. Granular si no queremos mojar las instalaciones, y el líquido si tenemos la oportunidad de pisar y secarnos posteriormente. José Luis, esto del cloro que mencionas, perdón que te interrumpa, pero me resulta algo curioso. La verdad es que yo no tenía conocimiento de eso y quiero saber o quiero pensar que mucha gente no lo tiene, ¿no? Y si pusiste este ejemplo de una tienda de electrónicos en donde claramente hay un gerente en donde da esa orden y esa orden viene de alguien más arriba y pusieron ese tipo de, pues el cloro, ese tipo de producto y al final, como dices, se puede terminar siendo una sopa de un virus. Entonces, son cosas que no sabemos y creo que es muy importante y por eso estamos aquí teniendo esta conversación en donde es necesario saber qué se está poniendo porque a veces quieres ayudar, pero no lo logras. Y una cosa tan pequeña puede hacer un cambio muy grande. Entonces,
Háblame de, por ejemplo, en la entrada también sabemos que aparte de que va a tener que haber un tapete en donde los asociados, los empleados tengan que desinfectar sus zapatos cada vez que entran y salen de las instalaciones, también sabemos que van a tener que seguir un distanciamiento social, una entrada, una puerta para la entrada, otra puerta para la salida, en caso de que no se tenga dos puertas, una puerta con barreras físicas, ¿no? Dime algo Correcto. de estas barreras, ¿cómo tienen que ser para mantener las reglas del protocolo nos dicta? Bueno, mira, las barreras deben de ser de materiales que se puedan lavar fácilmente y el diseño también que no tenga puntos muertos, o sea, puntos que sean de difícil acceso para el desinfectante o el detergente o la escoba, o el trapeador o el trapo con el que vamos a limpiar, porque a veces, inclusive en las industrias de alimentos, se nos olvida que los equipos también se deben de lavar y tienen unos diseños medio raros. Entonces, pues nada de gariboleado, lo más simple que se pueda, los contornos redondeados, ángulos no rectos y que pueda limpiarse fácilmente con respecto a las barreras físicas. Oye, ¿y los vestidores, comedores, qué tipo de recomendaciones das en ese tipo de espacios? Mira, para hacer un programa de limpieza necesitamos reconocer el área para saber qué vamos a limpiar, porque necesitamos saber qué tipo de superficie hay y qué tipo de suciedad vamos a quitar. Volviendo al ejemplo del tapete sanitario con el cloro, si queremos desinfectar con el cloro todo, podemos inclusive arruinar la herramienta o el equipo o la maquinaria de una planta industrial porque la podemos oxidar. Entonces, imagínate, hay más caro reponer todas las máquinas que limpiar, ¿no? Sí, definitivamente. Van a decir, no tenemos problemas en la máquina 3, está limpia, pero ya tampoco hay máquina, ¿verdad? Sí. Hay cosas muy sencillas, por ejemplo, mira, el aluminio lo vemos como metal, pero se disuelve como alcalcercer en el agua si le ponemos un detergente alcalino. Entonces necesitamos nosotros saber pues, realmente qué tipo de superficie es, el tipo de suciedad, cómo lo vamos a aplicar y diseñar un programa de limpieza que nos indique el tipo de detergente, tipo de contacto, concentraciones, temperaturas, modo de empleo, cuidando al medio ambiente y también al operador. Okay. Y mira, los beneficios que tenemos al hacer un programa de limpieza son que vamos a tener resultados repetitivos. Vamos a tener mayor vida útil de nuestros equipos. Y como esto va a ser una operación que en algunas industrias no se venía haciendo, se dejaba y se hacía solamente a veces con escoba, recogedor y trapeador, y ahora se tiene que hacer de otra manera, pues también nos va a representar tiempo de producción. Entonces, como es un mal necesario, hay que hacerlo de la manera más rápida y más sencilla que es para que no nos robe tiempo de producción. Okay. Entonces, aquí nosotros recomendamos que consulten a un profesional en este tipo de cosas, una compañía que se dedique a eso para que les diseñe un programa de programa. Sí. Si tuviéramos ya el programa y ahí claramente vamos a incluir las áreas administrativas y de operaciones, tú ya mencionaste alguna de las recomendaciones, por ejemplo, la parte de operaciones, saber con qué líquido se tiene que limpiar la máquina para evitar que se oxide, entre otra cosa. ¿Qué otro tipo de tips das? Porque también estoy segura de que si haces combinación de ciertos productos, puedes causar un daño no solo a la máquina, sino también al ambiente en donde está el empleado. Sí, ¿no? Algo común es el cloro. Miren, el cloro algunas veces lo queremos combinar para limpiar más rápido y lo combinamos con un ácido. A la hora de combinar un hipoclorito de sodio con ácido se forma el gas mostaza, que inclusive en la Convención de Ginebra está considerado como un gas letal. Y a veces hasta en el hogar nos pasa ese tipo de cosas. Imagínate que pase eso en un hogar por no saber que es que en realidad sí tenemos que tener un conocimiento en cuestiones, o sea, químico de qué estamos mezclando, porque nunca sabemos, y en casa pues tienes niños, o por lo menos por tu salud, ¿no? Y imagínate en una empresa en donde tienes, si bien sabemos que no el porcentaje completo de asociados va a asistir a las instalaciones, pero por lo menos un 30% del total sí. Entonces, es una buena cantidad de personas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que se debe evitar todo riesgo con este tipo de productos. Sí, correcto.
Miren, como una recomendación general también, porque la responsabilidad, ya lo dijo José María, es de cada uno de nosotros de cuidarnos. Yo les recomendaría a ustedes que se compraran su cubreboca, lo usaran siempre que van a salir, su careta, que llevaran un gel de alcohol con una concentración arriba del 70% y que compraran en el supermercado un producto que sirva para desinfectar baños, que tenga cuaterneros de amonio de quinta generación, a nivel personal. A nivel industrial, no les recomiendo que lo hagan porque saldría carísimo que estén comprando esos productos diluidos. Necesitamos buscar otras presentaciones. Solamente es un tip porque habrá personas que necesitan abrir su tienda, su pequeño negocio, su tortillería o lo que sea, pero que tengan ellos ya la certeza que lo que están usando es el producto adecuado. Si ustedes adquirieran de alguna asesoría, tienen alguna duda, por favor háganos llegar sus preguntas aquí a la consultoría de Velar y Castillo para que con mucho gusto se las respondamos. Gracias, José Luis. Creo que los mexicanos en sí, lo digo porque a mí también me ha tocado trabajar en corporativo, tenemos cierta cultura en nuestro lugar de trabajo. Y con esto me refiero a que vas al escritorio de una persona y tiene la foto de la familia, miles de plumas, miles de papelitos, tiene una planta, abres el cajón y tienen galletas, hay personas que hasta tienen salsas picantes. Entonces, eso es un foco de infección, ¿no? Porque, o sea, para nada es higiénico. Entonces, me intriga mucho cómo tiene que ser esta manera de ahora llegar y trabajar en tu lugar de trabajo. Mira, yo creo que ahora con la nueva modalidad, respetando la sana distancia, los lugares fijos en las oficinas van a desaparecer. He escuchado comentarios de algunas industrias que ya arrancaron, que ahora es un lugar común para todos, ya los espacios abiertos se acaban, debe haber una barrera de frente y de los lados, entonces en consecuencia no va a haber un lugar específico para cada uno de ellos, sino en esta industria donde yo tengo la experiencia, comentaron, es como el que va a la villa pierde su silla, ¿no? Salen de ahí, se levantan y cuando regresan, pues tienen que ocupar el lugar que esté desocupado. Esto nos representa también una labor extra. Dejar limpio y desinfectado nuestro lugar cuando lo abandonemos y volver a limpiar y desinfectar cuando regresemos a él. También algunas cosas que estamos nosotros acostumbrados a hacer, como morder el lápiz, la pluma y dejarlas ahí sobre la mesa, bueno, tenemos que ir mejorando los hábitos. Sí, sin duda es una cuestión cultural que tenemos que modificar poco a poco si queremos salir de esta juntos. Mira, también me gustaría comentar, por ejemplo, los cuaterneros de amonio son productos que tienen un poder residual y que aguantan la suciedad, pero no duran para siempre. Hay algunas compañías que dicen, bueno, yo te ofrezco mi nebulización de cuaternero de amonio y te garantizo 3-4 meses o un mes con buenos resultados. La verdad es que sí y no, sí, si el área o la superficie no se vuelve a tocar. Pero en el momento que alguien llega, toca, se lleva el desinfectante en la ropa, en la mano. Entonces, esas operaciones de desinfección, perdón, deben de ser constantes. Constante. Imagínate, tienes que llegar a tu lugar de trabajo, no sé, me imagino un escritorio, se supone que ya está desinfectado, pero no lo dejemos en el suponer. Con tu solución, uno mismo lo tiene que desinfectar. Se para a tu lugar, se va a salir de la oficina, se vuelve a desinfectar. Al otro día llegas o llega alguien más y lo tiene que volver a desinfectar. Como dices, es toda una dinámica, ¿no? Sí, definitivamente sí. Y mira, eso es en la planta productiva, la gente que trabaja en la calle, la gente de ventas, la gente comercial o que su trabajo es andar en la calle, pues ella debe de ir bien protegida, armada de su kit personal, que es otra vez cubreboca, careta, un gel para manos, porque no se va a poder estar lavando las manos cada rato, y un desinfectante para superficies. La debe traer en su auto, en su bolso, y debe de estarla
constantemente, porque la industria no nada más es producción, también están las diferentes áreas que algunas veces tienen que hacer fuera de las plantas. Totalmente, José Luis, pues te agradezco por esta explicación técnica. Ya lo escucharon, cualquier duda que tengan directamente pues, con Abelari Castillo. José María, me voy a pasar contigo. Ahora que ya tenemos o entendemos esta parte estratégica técnica, la cuestión es cómo educamos, cómo invitamos a que la gente crea y aplique este cambio. Entonces, si nos enfocamos más a la parte de comunicación y capacitación, coméntame cuáles son los aspectos más importantes que el grupo de liderazgo, el grupo directivo debe tomar para lograr un compromiso al cambio. Sí, Rebeca, bueno, mira, hay cosas que podemos hacer y es un entendimiento simple. La información fluye, como lo mencionaba yo hace un momento, de la autoridad y después de ahí a la empresa, y el vínculo empleado-empresa es la esencia de la construcción de los elementos de protección. Hay diferentes circunstancias dependiendo del tipo de negocio, si se trabaja en un comercio con contacto a compradores, a visitas diversas, o si se trabaja en una oficina donde tenemos una relación frecuente con nuestros mismos compañeros, o en una planta, en una compañía. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? Y lo primero es una comunicación muy clara de la empresa con su empleado, no únicamente para hacer cumplir las normas establecidas en sus procedimientos, para los cuales estamos mencionando algunas de las acciones que se deben de tomar, ¿sí?, sino para escuchar los puntos de vista y la retroalimentación de lo que está sucediendo en el día a día, porque en la mayoría de los casos yo te puedo decir que los errores y las infracciones y las exposiciones innecesarias las cometemos todos los trabajadores, no importa el nivel jerárquico, por la ignorancia que tenemos sobre lo que estamos haciendo. Es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando, algo nuevo que nos va a durar bastante más tiempo del que tenemos estimado, mínimo para finales del año, probablemente para enero, febrero, y todavía no tengamos una vacuna y un tratamiento efectivo para poder salir de un riesgo de este peligroso virus. Por lo tanto, las medidas de higiene, de distanciamiento social, usar el cubrebocas, sanitizar nuestras manos, lavarnos las manos frecuentemente y ser cuidadoso y cambiar una cultura de contacto físico que mayoritariamente la tenemos en toda Latinoamérica, ¿sí? Y llevar los procedimientos de manera segura y disciplinada. Esto, por más que nos pongan policías, inspectores, gerentes vigilándonos, ¿sí?, si nosotros como individuos no seguimos las normas, no nos cuidamos a nosotros, podemos ocasionarnos un daño a nosotros mismos y a todos los que nos rodean, familia, seres queridos, amistades, compañeros de trabajo y ajenos que en el camino nos los topamos y por una medida inconsciente les pegamos el virus. Entonces, uno de los principios fundamentales es tener una comunicación siempre muy clara, muy específica sobre qué hacer, cómo lo debemos hacer y entrenarnos porque no estamos exentos de equivocarnos para seguir disciplinadamente estos protocolos. Hay cambios esenciales. Los mencionábamos hace un momento. Dejar nuestras cosas en los cajones, nuestra comida en el cajón. Bueno, vamos a tener que tomar una serie de prácticas diferentes al respecto, hasta de cómo debemos y en dónde debemos de ingerir nuestros alimentos, precisamente para evitar los riesgos hacia nosotros y hacia todos los demás. En dónde disponemos la basura, qué tipo de cosas podemos tener. Ya no te puedo prestar mi pluma porque yo no sé, ¿sí?, si lo primero que vas a hacer inconscientemente es ponértela, tocarte la cara con ella o al agarrar la pluma, no tener la precaución de después no tocar la cara o algún punto de contacto por donde el virus pueda ingresar a nuestro organismo. Son una serie de circunstancias a las cuales tenemos que recibir la ayuda de comunidad de todos nuestros trabajadores y de nosotros como gerencia para poder tomar las acciones de ajuste. La ley establece los mínimos. La autoridad nos establece los mínimos parámetros, pero eso no quiere decir que la empresa junto con sus trabajadores no deba tomar adecuaciones adicionales precisamente dependiendo de sus propias condiciones. Otro elemento que hay que tomar aquí en consideración es, por ejemplo, el trabajo en oficinas.
¿Cuál es la medida más sana y cuáles son los protocolos? Hoy día ya no se tienen ventanas abiertas para poder orear las áreas. Normalmente en las oficinas, en los edificios, son aires acondicionados centralizados a través de los cuales, si los filtros no están cuidados, si los ductos han ingresado en ellos el virus, se vuelven una forma fácil de distribución del mismo. Por lo tanto, hay una serie de cuidados a llevar a cabo. Pero entonces, ¿cuál es la mejor medida? La mejor medida es una medida práctica que hemos aprendido a utilizar, ¿sí? ¿Qué tan necesario es que yo me presente a una oficina si mi trabajo es administrativo? Bueno, existe una alternativa, el trabajo en casa, ¿sí? Y ese requiere de una inversión para poderle darle las herramientas y los utensilios y el entrenamiento necesario al supervisor y al trabajador de cómo desempeñarse eficientemente en esta atmósfera. Las juntas, ¿cómo deben llevarse a cabo? Nos vamos a reunir otra vez, juntas de 12, 15 horas, sentados todos viéndonos las caras, o la podemos tener de manera remota en una forma que es mucho más didáctica, más efectiva y más eficiente. Depende mucho de cada compañía, pero lo que sí es que esta es una figura que nos representa, sí, un costo por un lado, pero nos representa un ahorro por el otro. Simplemente, ¿para qué tienes las oficinas? ¿Para qué pagas las rentas de las oficinas? ¿Cuál es la dinámica obligatoria y necesaria de tener esa instalación? Y abre muchas perspectivas que debemos de analizar, pensar, para poder tomar acciones más inteligentes. Aquí existe un elemento adicional, Rebeca. No es nada más el virus contra el cual nos enfrentamos a nivel mundial. Tenemos un evento económico como no se ha visto, cuando menos en este siglo. Yo nunca en mi vida, a pesar de haber vivido diferentes crisis en nuestro México, ¿sí?, no hemos visto una condición como la cual nos estamos enfrentando. Ya había algunas cuestiones delicadas que durante este sexenio nos están exponiendo en materia económica. Pero este evento lo ha potencializado más allá de lo que se tenía pensado que pudiera ser. La consecuencia es que tanto empresario como trabajador debemos buscar las formas para poder llevar a cabo buenos ahorros, una mejor administración, entender las dinámicas diferentes del trabajo para poder enfrentar esta situación, no perder nuestras fuentes de trabajo, tener negocios que pueden volver a empezar a crecer firme y ayudar a la sociedad, porque en realidad los que pagamos los impuestos somos los empresarios y los trabajadores que damos esta clase de productos y servicios. Por lo tanto, ahí debemos de poner mucho cuidado, mucha atención en dónde gastamos el dinero, en qué lo invertimos y cómo trabajamos de común acuerdo, teniendo una abierta comunicación entre los trabajadores y los empresarios para buscar las mejores formas de mantenernos sanos y salvos, evitar los contagios y obviamente mantener nuestras fuentes de trabajo y permitir que los negocios crezcan y demos resultados. Totalmente de acuerdo contigo, José María. Yo te puedo decir y asegurar que más del 50% de las empresas en México no estaban listos para esta modalidad de trabajo en casa y se vieron forzados, dada la crisis, a darlo, ¿no? O a cerrar actividad laboral totalmente. Entonces, siento que depende mucho del tipo de cultura que tú quieras crear en tu empresa. Porque si bien puedes ahorrar mucho en la renta de oficinas, todo el cobro de la renta, pero también puedes desear, oye, es que yo quiero tener un lugar físico en donde mi empleado pueda ir, ¿no? Ok, pues manejas esta nueva idea, la desarrollas y la buscas, la alcanzas. Pero también me pongo mucho en la idea que mencionaste. Creo que es muy importante que todos los cambios que las empresas están viendo y los retos que están pasando hoy en día, la tienen que ver y buscar resolverla de una manera muy estratégica. Siempre pensando en qué viene después, anticiparse a lo demás, porque si nos seguimos moviendo como, en el día a día, otra crisis nos va a alcanzar. Entonces creo que sí es muy importante esa parte. Claro. También mencionaste, como lo hemos dicho desde el principio, todos los casos son particulares. Y haciendo hincapié en eso, José María, ¿cómo podemos ayudar al empresario a resolver su situación de inicio de labores si cada uno tiene empresas de diferente tamaño, diferente industria, en diferente lugar? ¿Qué les recomiendas en eso? Yo te diría que, en primer lugar,
Necesitamos entender en dónde nos encontramos como empresa, cuáles son nuestras oportunidades, tener un plan estratégico, como bien lo mencionas, pensando en el futuro, midiendo nuestros costos actuales, nuestros puntos de inversión, nuestros ahorros, dónde estamos, qué necesitamos, pero también abrir un poco el margen para entender nuevas formas de trabajo, abrir puentes distintos con nuestros clientes y con nuestros proveedores, utilizar diferentes formas de distribución que el consumo ha cambiado y entonces hay que aprovechar este tipo de fuentes, entender los costos y los beneficios que pueden tener estas nuevas figuras de comerciar en nuestro mundo, pero también tenemos que considerar que nuestros trabajadores y el empresario son el vínculo esencial para lograr que esa unidad por sí misma sobreviva. A veces se requieren sacrificios, se implica tomar decisiones difíciles, pero también me queda claro que si se llega a un acuerdo mutuo en el cual ni tan a la izquierda ni a la derecha, ni te despido ni cobro yo más, ¿sí? Sino a lo mejor acercarnos para poder hacer que la empresa sobreviva, todos podemos llegar a una situación mejor en los próximos meses y para terminar el año sanamente como empresarios. Empresas como IDC, como Avelar y Castillos y otras firmas de consultoría, lo que nosotros ofrecemos es un conocimiento especializado, técnico, sofisticado, que le va a permitir a cada empresa, a cada negocio, reforzar y elegir los mejores canales de las decisiones que deba de tomar para llegar a este nuevo futuro, a vivir y transicionar esta nueva realidad en mejores condiciones, aprovechar las oportunidades actuales, darle un foro necesario a nuestros trabajadores para que ellos participen con su información, su inteligencia y su capacidad, hacer que lo que hacemos en las empresas se haga de una manera mejor, ¿sí? Los modelos tradicionales, créeme, y de ahí el nombre de nueva normalidad, han cambiado las condiciones generales y tenemos que abrir nuestros criterios a nuevas alternativas en donde, escuchando a través de voces de expertos, tomar las mejores decisiones. Yo veo diferentes preguntas, diferentes dudas de nuestros participantes en los cuales hace notar que hay el interés por hacerlo mejor. Y no nada más estas medidas aplican para hacerlo desde casa, también lo aplican para hacerlo en nuestro trabajo. Vale. José María, te agradezco. Vamos a dar inicio entonces, José María, a la sección de... Tenemos una que nos manda Dante Suárez, y esta es para quien guste responderla. Dice, se habla mucho también del aire acondicionado en las oficinas administrativas. ¿Cuál es la recomendación del uso y manejo del aire acondicionado, en espacios que no se puede tener ventilación natural? Bueno, José María mencionó algunas medidas que se pueden tomar. Tenemos que revisar los filtros, que sean filtros absolutos del menor micraje que se pueda, y tal vez adicionar ahí un sistema de luz ultravioleta para cuando menos el aire que se esté recirculando se esté purificando cada vez que pasa por ahí, por esos sistemas. Esa sería una medida. Claro, que se pudiera implementar. Agregar, José Luis, en caso de que se presente un evento de COVID en alguno de los sectores, se tienen que revisar los flujos de ese aire acondicionado de la zona en cuestión donde se presentó el evento o donde se detectó la persona enferma para hacer el seguimiento y asegurar que el lugar se haya hecho sanitizado correctamente, que se preferiblemente que se haga un periodo de cuarentena a esa zona y obviamente todos los ductos y los flujos de los aires acondicionados que pudieran haber esparcido el virus en otras secciones para dar seguimiento a las personas que derivado de este aire pudieran haber sido expuestas. Perfecto. Sí, correcto. Gracias, Dante, por la pregunta y por las respuestas. Aquí tenemos otra de Gerardo Liedo. Y dice, con una persona que no siga los protocolos, se corre riesgo para los que sí la siguen. ¿Qué tipo de medidas redundantes recomiendan? Aquí hay un elemento importante. Hay que brindar siempre la información, abrirnos a la retroalimentación, pero existe aquí un elemento esencial.
partamos del principio de que todo mundo queremos cumplir las normas porque es por nuestra seguridad, mas aún así, la ignorancia puede subsistir y llevar a algún individuo de nuestra organización a tomar conductas ignorantes y peligrosas para él y el resto de la operación. Si la persona corrige los hábitos y sigue las acciones para protegerse y protegernos a todos los demás, darle la información, entrenarle, participarle y tener una conversación ida y vuelta es recomendable. Más aún así, si el individuo lo hace con intenciones de lesionar, la mejor acción es segregarlo del grupo porque puede ocasionar peligros realmente mucho más allá de lo que normalmente una acción disciplinaria trata de contener, que es la vida de los compañeros, sus familias y de las personas que se encuentran inclusive en los procesos de trayecto de esa misma persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha conversación y escuchar lo que nuestro personal nos hace saber para tomar las acciones correctivas juntos. Perfecto. Pues gracias, Gerardo, por la pregunta. Aquí tenemos otra de José Fonseca y él dice, ¿cómo se mide o monitorea si la limpieza tanto personal como de superficie es correcta? Bueno, mira, tenemos varios métodos de validación de la limpieza. Lo primero son nuestros sentidos, ¿sí? Dependiendo de la superficie que observemos, si se ve con polvo o con suciedad, está sucia. Si queremos nuestra vista, el tacto, el olfato, si huele mal, está sucio. Cuando entramos una planta y hay mal olor, definitivamente hay un problema de suciedad. Entonces, usamos nuestra vista, el olfato, el gusto, tratemos de que no, porque podemos encontrarnos con algo desagradable o podemos enfermarnos, ¿verdad? Y existen otros métodos más sofisticados que se utilizan en las plantas de alimentos, en la industria farmacéutica, que son los métodos de microbiología, los métodos de bioluminiscencia, que son métodos rápidos para saber si hay residuos de microorganismos o no. Entonces, dependiendo del nivel de limpieza que nosotros queramos. Porque, miren, hay algo importante que hace rato me olvidé de decirles. Los desinfectantes no son mágicos. El desinfectante, para poder actuar, tiene que estar en contacto íntimo con los microorganismos. Donde no tocan, no desinfectan. Entonces, la validación es muy importante hacerla. Y aquí es importante, cuando estemos limpiando, cubrir toda la superficie con el desinfectante al final. Ok, perfecto, gracias. Vamos con otra pregunta. Esta nos las manda Dante Suárez. Bueno, me dice, ¿cuáles son los lineamientos en industrias esenciales para oficinas corporativas conforme al máximo de personas que puedan estar presencial en la oficina? Bueno, yo encontré una fórmula que me hicieron favor de compartir, que decía que el regreso máximo, el número de personas máximas, era el 60% del área en metros cuadrados, dividido entre un área que se llamaba vital, que era de 16 metros cuadrados. Entonces, el 60% del área total, dividido entre esos 16. Eso nos puede dar una idea. Perfecto, gracias, José Luis. Vamos con otra. Tenemos una de Juan Galarza. Y nos menciona, ¿es obligación del empresario realizar prueba de COVID a su personal? Si me permites, Rebeca, no. La ley no te establece un condicionamiento para que el personal haga la prueba del COVID. Más aún, algo que ha gestadose de manera cotidiana es la recomendación de medidas de tanteo, y lo hablo burdamente porque eso es lo que es, de tomar la temperatura al ingreso y medir los indicadores, de demostrarnos o hacernos notar que hay la posibilidad de que alguien esté infectado. Estas acciones son especulativas porque dependen de cómo lo hagan y si las herramientas que utilizo son eficientes o no. La manera más acertada, y todavía teniendo un margen de riesgo, es llevar al personal o
que haya la posibilidad de que se tomen las pruebas del personal que va a ingresar en la compañía para tener un grado mayor de certeza, tomando en cuenta que que las pruebas de COVID no han sido contundentes. Hay muchas variaciones en cuanto a las pruebas, hay diferentes protocolos de pruebas, diferentes reactivos y que no necesariamente nos están dando una validez de certeza absoluta de si se tiene o no la infección. Más aún así, si queremos tener un nivel mayor de certeza, hacerlas. La recomendación no viene de la autoridad, viene de nuestra práctica cotidiana y de la idiosincrasia de la compañía. La recomendación es sigan las medidas de tanteo indicadas y cuando aparecen indicadores, recomendar la prueba. De tal manera que si ya tiene una persona fiebre y existen los síntomas generales, antes de dejarlo ingresar, recomendarle que haga la prueba para tener mayor certeza de si tiene o no el virus. Y si lo tiene, inmediatamente entrar a los protocolos de contención. Si no lo tiene, pues simplemente puede ser hasta una enfermedad gástrica, una infección o alguna cuestión de otra naturaleza que asemeja los síntomas generales de tanteo, ¿sí? Pero no es una indicación establecida por la autoridad para las empresas. Gracias, Juan, por la pregunta. Edna del Valle pregunta, si un área de oficina se empieza a operar en este momento con las medidas necesarias, ¿puede ser multada? Pueden ser multados si, por ejemplo, las medidas necesarias implican que cierto tipo de industrias estén contenidas únicamente al 30% de su operación. Este principio pues es flexible dependiendo cuánta gente arranca y que todo el mundo arranque al mismo tiempo y entonces podríamos no cumplir los metrajes de distanciamiento mínimo de 1,5 metros que nos establece la autoridad. Y si no cumplimos con esto, hacernos acreedores a una sanción. Tenemos que tener documentados los protocolos y evidencias de los mismos, es decir, si hacemos todos los cursos del Seguro Social, tener la evidencia demostrativa de que todo el mundo recibió la instrucción, que se encuentren visibles las líneas de tránsito con suficiente separación, que tengamos horarios definidos para evitar que tengamos aglomeraciones, que en los baños haya pues las disposiciones necesarias para poderse lavar las manos, para tener gel sanitizante, obviamente dispensar cubrebocas si es necesario y todo lo que se estableció y que mencionamos, obviamente considerando también el home office y algunos otros lineamientos que se pueden hacer como turnos saltados, no tener reuniones físicas. Si nosotros mostramos esto ante cualquier autoridad que nos llegue a inspeccionar, tenemos el mitigante. Más aún así, en cada entidad federativa hay instrucciones distintas. Por lo tanto, la empresa es responsable de estar muy atenta de cuáles son las instrucciones que establece el gobierno local para poder evitar que la infracción se aplique en caso de una inspección, ¿sí? Ese es el principio esencial. Seguir las guías de la autoridad local, obviamente bajo la sombrilla, pero seguir lo que la autoridad local está estableciendo como guías para evitar una sanción. Y claro, yo lo que diría es, siempre hay que ir un poquito más allá. No cuesta mucho trabajo ampliar nuestros márgenes de seguridad para nuestro personal y nosotros mismos si vamos a iniciar labores, darles alternativas y platicar con nuestro personal cuáles son alternativas que podemos prometernos en ambos lados. Eso normalmente nos va a llegar a mejores resultados, no nada más hacer lo mínimo que nos establece la autoridad. Espero haber contestado suficiente. Gracias, José María. Vámonos con la última pregunta. José Luis, José María, nos las manda Javier. Dice, ¿esta nueva realidad llegó para quedarse en nuestra vida cotidiana, tanto laboral como en la vida común? Si me permites, José Luis, Rebeca, contestar esto, yo les diría que sí. La ambigüedad, la diversidad y las condiciones de este virus en particular nos ha mostrado una serie de vulnerabilidades sociales que debemos de emparejar. Hay muchas de las cuestiones prácticas en el día a día que las medidas no se contraponen, es decir, son cosas que por sentido común deberíamos de hacer, mas no lo hemos implementado porque somos laxos en ciertos aspectos de higiene. Mas ahora, sabiendo que existe un
altísimo riesgo de una infección peligrosa y que puede ser mortal, y el grado de penitencia que representa el enfermarse es altísimo, ¿sí? Aunque uno no muera, las consecuencias son muy fuertes durante los primeros 15 días de la presencia del virus y puede tener secuelas permanentes de por vida. Por lo tanto, es un mensaje muy fuerte el que como sociedad debemos de aprender de nuestra situación, implementar de manera permanente estas acciones que se están recomendando y hacerlo parte de nuestro día a día, porque sí, definitivamente, yo te diría que en los próximos 6 meses en México no tenemos una vacuna aplicada a todos los mexicanos que nos pudiera hacer olvidar el COVID. Por otro lado, aquellos que se enfermen bajo las circunstancias que sean, sí, de COVID, no existe un tratamiento efectivo de aquí a estas mismas fechas y no estará disponible a nivel nacional. Por lo tanto, la mejor alternativa es siempre cuidarnos. Cuidarnos nos va a permitir estar sanos y salvos de este virus en particular y algunas otras cosas. Y aprender de las circunstancias a las cuales de manera radical nos hemos visto expuestos. Okay. Miren, estoy viendo aquí en los comentarios, Carla Denise, José Luis, esto es específica para ti, nada más me gustaría que lo aclararas una vez más muy rápido para que podamos dar fin a este webinar, y nos menciona con respecto al tapete, ¿cuál es la sal que se recomienda? Si lo puedes mencionar una vez más. Sí, son sales cuaternarias de amonio, de preferencia de 5ª generación, que es una mezcla de cuaternarios con alcohol. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Para cerrar el webinar, quiero compartir una pequeña reflexión que espero la podamos tener en mente en nuestro día a día, y es que debemos recordar que ante este COVID-19 todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan. Cuidarnos entre todos y de manera particular a los compañeros y compañeras de trabajo en situación de mayor riesgo. Tienen que recordar y siempre tener en mente que el éxito de la reapertura es responsabilidad de absolutamente todos. Dicho esto, no me queda más que agradecer nuevamente a los expertos, a todo el público, toda la gente que nos acompañó. Espero hayan disfrutado la conversación y que les sea de utilidad toda la información que compartimos. Deseo que tengan una muy buena tarde y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.